Hola muchachos de grado noveno, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a esta segunda parte del video para mirar los elementos fundamentales para trabajar la guía. Recordad que estamos trabajando en la composición de la materia y la materia se define como todo aquello que tiene una masa, un volumen, ¿sí? Y ocupa un espacio, ¿no? Entonces, a partir de allí, reconocemos unas propiedades, unas características, eso lo vemos en la conferencia, y que a partir de esas propiedades pueden ser extrínsecas o intrínsecas. Las extrínsecas o generales, o sea, las que tienen, es común en todos los cuerpos, es a partir de la masa, el volumen, el peso, la densidad, impenetrabilidad, visibilidad, inercia y dureza. Eso es lo común que tienen todas las sustancias y toda la materia en particular. Pero cuando hablamos ya de diferenciar un cuerpo con otro, una sustancia con otra, hablamos de las intrínsecas. Y ahí hablamos de propiedades físicas y químicas. En las físicas encontramos la densidad, elasticidad, solidificación. Encontramos los estados de agregación, mírenlo, aquí están, lo voy a apuntar aquí. Estados de agregación, mírenlos, sólido, líquido, gaseoso, coloidal. Los puntos de fusión, puntos de ebullición, que hace referencia a la relación de esa sustancia con el calor, hasta punto de congelación. Si son conductores de calor, o cuando hablo de lo térmico, conductores de calor, si conducen electricidad. Hay materiales o sustancias buenas conductoras de electricidad, otras no tanto. Y lo que tiene que ver con lo organoléptico, ¿no? Lo perceptible, el color, el olor, el sabor y la textura. ¿Listo? Y cuando hablamos de la química, de las propiedades químicas, dentro de la intrínseca hablamos de la oxidación, putrefacción, combustión y fermentación. Ahí nosotros hablamos, muchachos, por ejemplo, cuando decimos el yogur, ¿no? En biología, mire que estamos hablando de biología y ahora en química, mire cómo se relacionan esas asignaturas. Allí hay unas transferencias de electrones, las cuales hacen construir de sustancias iniciales otras nuevas, ¿sí? Ahí ya hablamos ya de una reacción química como tal, que más adelante ustedes la van a mirar, a revisar profundamente. Entonces, luego de analizar este apartado que se vio en la conferencia, vamos a analizar este concepto, muchachos. Mezclas. Las mezclas. Esas mezclas habla de una combinación de varias sustancias, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esas sustancias o compuestos o moléculas, como usted lo quiera llamar, se pueden combinar, ¿de acuerdo? Y a partir de allí yo puedo clasificar dichas mezclas. Las puedo clasificar como homogéneas o heterogéneas. Homogénea es cuando los componentes de la mezcla, o sea, cuando combino esas dos sustancias, no se diferencian. Y ahí hablábamos de las soluciones. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los ácidos para determinar el pH? Entonces, allí las soluciones tienen ese concepto, ¿no? Y a partir de ahí encontramos ciertos ejemplos, como el agua más el alcohol, el agua más la sal, ¿cierto? Que yo combino esas dos sustancias y veo de que cuando las combino no puedo ver su diferencia. A diferencia de acá del agua y la sal, que dependiendo de la concentración, ahí en la mezcla o en la solución, por así decirlo, puede ser saturada, insaturada o sobresaturada, ¿sí? Pero eso se ve más adelante. Pero entonces, en términos de los conceptos básicos, es cuando los componentes de esa mezcla, o sea, en este caso dos sustancias, el agua y el alcohol, al mezclarse, no se diferencian. Usted lo puede ver, usted lo puede hacer en su casa. O cuando usted mezcla agua y sal, ¿sí? Y las heterogéneas es que cuando los componentes de la mezcla se diferencian formándose de dos fases, ¿de acuerdo? Pero cuando usted, por ejemplo, mezcla agua y aceite, usted ve que después de cierto tiempo, el agua y el aceite se forman como dos fases, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y, por ejemplo, cuando hablamos de las ensaladas, ¿sí? Son mezclas heterogéneas porque ahí vemos la diferenciación de los componentes que hacen allí esa mezcla, ¿no? O que componen allí la ensalada. Entonces, a partir de allí, jóvenes, es fundamental este ejercicio, este análisis teórico para que usted pueda hacer los ejercicios de la guía, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, ahora a trabajar los ejercicios. ¿Cuáles ejercicios? Los que plantea la guía. Claro, aquí está, ¿sí? Entonces, mire que acá tenemos un primer punto, ¿sí? Y un segundo punto, este de acá, ¿sí? ¿Qué dice el primer punto? Y vamos a ver, muchachos, de que con esto que vamos a hacer ahora,
usted me va a hacer ese ejercicio de la guía, mire, vea. Se lo voy a mostrar, jóvenes, mire, míralo, aquí está. Lo mismo que voy a hacer aquí, ¿cierto? Es lo que usted va a hacer allá en su casita, mire, ¿sí? Y que con todo ese repaso que hicimos, usted va a resolver toda la evaluación, mire. Es muy sencilla, ¿sí? Es muy sencilla, ¿vale? ¿Ok? Entonces, vamos a revisar entonces, ¿sí? Mire, que de acuerdo a lo que hagamos acá, acá en el cuaderno, acá en mi cuaderno, perdón, usted lo puede hacer en su casa sin ningún problema. Entonces, la primera pregunta que dice aquí, clasificar las siguientes sustancias químicas en elementos o compuestos. Vamos a ver si dice aquí también en mis notas. Clasifica las siguientes sustancias químicas en elementos o compuestos. Mire, es la misma pregunta, muchachos, ¿sí? Aquí prácticamente les estoy dando las respuestas. Entonces, mire, acá debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Y es todo lo que revisamos anteriormente en los conceptos, ¿no? Y a partir de allí, cuando nosotros hablábamos de compuestos, es que hablábamos de que hay una interacción entre dos o más elementos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues si ya me habla de un elemento, pues ya estamos hablando de uno solo, ¿sí? Pero cuando hablamos del compuesto, ¿sí? A diferencia del elemento, es que hay interacción de varios elementos químicos. Por ejemplo, el oxígeno. Si miramos la pregunta, ¿cierto? Aquí está. Entonces miremos este primer punto, el oxígeno. ¿Ustedes consideran de que el oxígeno es una molécula, perdón, un compuesto o un elemento? ¿Es un compuesto o un elemento? Vemos de que aquí el oxígeno es el que respiramos. Está compuesto de dos oxígenos. Quiere decir de que combinación de dos elementos. Y si hay dos elementos, ahí sean el mismo, ¿cierto? Aquí estamos hablando de un compuesto. ¿Sí? Y eso es lo que usted tiene que hacer, estimado estudiante de grado noveno. ¿Sí? En ese oxígeno, ojo, tengo dos oxígenos. Mire que aquí me está dando un subíndice, lo que hablamos ahorita, un subíndice. Entonces, a partir de ahí me dice que hay dos oxígenos. Si hay dos oxígenos es porque es un compuesto o una molécula. ¿De acuerdo? Muy bien. Este de acá, este símbolo, me habla del litio. ¿El litio qué será? Pues el litio, vemos de que está solo, no tiene subíndice, quiere decir que es uno solo. Y es el litio. Entonces, si vemos en la tabla periódica, ahí encontramos el litio. Quiere decir de que si está en la tabla periódica, es porque el litio es un ¿qué? Es un elemento. Es un elemento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, muchachos, no se les olvide. No se les olvide. No se les olvide que cuando hablamos de compuestos es esa interacción entre dos o más elementos químicos o átomos, como quiera llamarlo. ¿Sí? Y que mire el litio acá está, lo vamos a ver en la tabla periódica, muchachos. Míralo, aquí está, mire. Aquí está, míralo. El litio. Ah, ya. O sea que es un elemento. ¿De acuerdo? Entonces, el litio es un elemento. Muy bien. Esta otra molécula de acá, este ácido nítrico, ¿qué puede ser? ¿Un elemento o un compuesto? Pues como vemos de que hay 1, 2, 3 elementos, ¿cierto? ¿Sí? O sea, hay combinación de 3 elementos, estamos hablando de un compuesto. ¿Sí? Esta fórmula de acá, mire, cuando ustedes le den estas fórmulas químicas, que así es como se llama, ¿cierto? Es que ya le está dando a usted esta fórmula química, es una fórmula química, es una fórmula química, donde se establece la relación entre esos varios elementos que están allí relacionados. Acá, y que a partir de ahí podemos clasificarlo como compuesto. Acá en esta sal ácida, mire, encontramos el sodio, el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. O sea que hay interacción de cuántos elementos hay ahí. Allí hay cuántos, 4 elementos. Quiere decir de que eso es un ¿qué? Un compuesto. ¿Listo? Es un compuesto. ¿Correcto? Y que si miramos acá, muchachos, este último, mire, tenemos aquí el azufre, la S solita. Ah, ¿será que el azufre lo vemos en la tabla periódica? Haga el ejercicio. Ah, sí, míralo, ahí está, ve. El azufre. Ah, o sea que es un ¿qué? Es un elemento químico. O sea que lo clasificamos en este caso aquí al azufre como un elemento. ¿Correcto? ¿Sí? Y esta molécula acá, orgánica, ¿cierto? Mira, aquí está. Mira, ¿cuántos carbonos hay aquí? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos hidrógenos? Bastantes. 3 más 2, 5, 7.
y 1,8. Quiere decir de que hay relación de muchos elementos químicos. A pesar de que tenemos solamente carbono, carbono, hidrógeno y oxígeno, son 3, mire que se repiten constantemente. Ahí ya estamos hablando de un compuesto. Entonces, a partir de allí, muchachos, resolvemos la primera pregunta de esta forma. ¿Listo? ¿De acuerdo? Para que lo tengamos claro. Y segundo ejercicio. El segundo ejercicio que dice, clasifica los siguientes compuestos químicos entre sustancias orgánicas e inorgánicas. Eso lo dice la guía. Mírenlo, aquí está, muchachos. Vean. Aquí se lo está mostrando. Miren. Clasifica los siguientes compuestos, los siguientes compuestos químicos entre sustancias orgánicas e inorgánicas. Ahí le muestro un listado, mire. ¿De acuerdo? Ahí le muestro un listado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Clasificarlos. Sencillo, ¿sí? Entonces, a partir de allí lo que hablamos en las conferencias y lo que vimos en la primera parte del video. Cuando hablamos de compuestos orgánicos, hablamos de cadenas largas de carbono, ¿sí? O cuando usted vea que en la fórmula química hay muchos átomos de carbono, o sea, hay más de 2, ¿sí? Perdón, hay más de 1, diría yo. Hay más de un átomo de carbono presente allí y ahí usted ya puede empezar a dilucidar de que ese carbono está acompañado de hidrógeno, de oxígeno, de otro elemento por allí. Estamos hablando de una molécula o un compuesto orgánico. Y los inorgánicos son los que no tienen carbono, esencialmente en términos de cantidades importantes, ¿de acuerdo? O sea, cuando hay menos de 2 carbonos, entonces estamos hablando de que ese carbono presente es inorgánico o hace parte de una molécula inorgánica. Entonces, miren, acá tenemos el primer ejercicio, C6H8O6, es el ácido ascórbico. Eso me está diciendo a mí que hay una gran cantidad de átomos de carbono, de hidrógenos y de oxígeno, de acuerdo a la definición que vimos anteriormente. Eso quiere decir que ese es un compuesto, ¿qué? Orgánico. ¿Listo? Es un compuesto orgánico. ¿Listo? Y ahí terminamos. ¿Sí? Es lo que hay que hacer. Este nitrato que está aquí, ¿aquí hay cadenas largas de carbono? No, ¿cierto? Como no hay cadenas largas de carbono, entonces automáticamente es un compuesto, ¿qué? Inorgánico. Lo que tiene que hacer, mire, inorgánico. ¿Listo? Este yoduro de calcio, ¿qué será? Lo mismo. Un compuesto inorgánico. ¿Por qué? Porque no hay cadenas largas de carbono. ¿Sí? Este de aquí, mire, sí hay cadenas largas de carbono. Mire, ¿por qué? Porque hay 1, 2, 3, 4. Hay 4 carbonos. Seguido de hidrógenos. Mire, hay una gran cantidad de carbonos y hidrógenos. Y si eso es así, joven, estamos hablando de un compuesto, ¿qué? Orgánico. Orgánico. ¿Listo? ¿Sí? Orgánico. Vamos a la tilde. ¿Sí? ¿Vale? Muy bien. Y este último de acá, el dióxido de carbono, ¿qué sería? Como hay un solo carbono, ¿cierto? No puede ser orgánico. Entonces, a partir de allí, este dióxido de carbono es un compuesto, ¿qué? Inorgánico. Lo vimos de que él pertenece a los óxidos, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, con esto termina, mire, termina esta primera parte del taller, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y con lo que hemos hablado, mire, usted puede resolver ese ejercicio fácilmente. Mire, aquí le está mostrando usted tres frascos, ¿cierto? Y ahí le dicen a usted, ¿sí? Observa los siguientes dibujos y determina para cada uno si se trata de un elemento, un compuesto o una mezcla, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a esas definiciones, usted puede clasificar en qué momento estamos hablando aquí de un elemento, de un compuesto o de una mezcla, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y a partir de ahí resuelve la segunda pregunta y la tercera. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, a partir de allí, muchachos, con esto, con esas bases que hemos terminado, que hemos analizado, perdón, usted puede realizar sin ningún problema esta guía número 3 de la guía de química, tercera semana, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, es muy sencillo, ¿de acuerdo? Es muy sencillo para realizar, ¿listo? Esa segunda pregunta, muy, muy fácil, miren, la materia se puede clasificar en mezcla y sustancias puras. Si te pide clasificar el agua potable y el agua pura,
en alguna de esas divisiones en cuál situarías agua potable y en cuál agua pura. Entonces, hay que mirar si el agua potable es una mezcla o una sustancia, es una mezcla, perdón, o es una sustancia pura. Y cuando yo hablo de agua pura, ¿qué quiere decir? Entonces usted manejó muy bien el concepto de sustancias puras y mezclas, ¿cierto? Podrá clasificar al agua potable y el agua pura, ya sea mezcla o sustancia pura, ¿de acuerdo? Y la última dice, las sustancias existen en forma de elementos y compuestos, cada uno de los cuales posee características particulares. ¿Qué hace que una sustancia posea propiedades exclusivas? Eso lo hablamos ahorita en el video, de que hablamos de las características de los elementos químicos inicialmente. ¿Listo? Entonces, amigos del grado noveno, espero que se encuentren muy bien. Espero de que este video les haya ayudado mucho para resolver los ejercicios. Repita los videos las veces que sea necesario para que pueda comprender el tema. Muchachos, fue un gusto haber compartido con ustedes este momento. Y lo mismo que en las conferencias. Mucho juicio, cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.